Atat Netzat Yisrael presenta al mes 3, del día 3, vemos que Kadosh Baruj Hu le dice, en este día yo te voy a dar, o yo voy a contraer matrimonio, ¿con quién? Contigo. Si nosotros hemos visto, y aquellos que han pasado por la jupa, todos hemos visto y hemos atestiguado que así como el marido y así como la mujer que están contrayendo matrimonio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Firmar. ¿Y cómo se llama eso? La ketubá. Y vemos que estamos viendo allí, vamos a ir un poquito más para adelante. Hoy sí, ¿verdad? Estamos viendo un contrato de matrimonial, como se le dice en hebreo, la ketubá. Esta ketubá es la que Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, tienes que poner esto ¿en qué? En escrito. Y vemos que así como es algo legal, porque están combinando lo que es la mujer y lo que es el hombre. Pero lo interesante es que Kadosh Baruj Hu le dice también al pueblo de Israel, ¿qué le está dando en el pueblo de Israel? Está dando la Torah. Le está diciendo, así como el hombre y la mujer tienen ese contrato matrimonial que es la ketubá, también yo te estoy dando la Torah como una ketubá, como un contrato entre un partido a otro partido, de una persona a otra persona. Y vemos que eso es lo que se le llama el berit, el pacto. Si vamos un poquito más atrás, en Bereshit capítulo, o lo que nos están viendo, en Génesis capítulo 15, Kadosh Baruj Hu le hace el berit, o el brit, a Abraham y le dice, ten por cierto que tu generación estará, ¿cuántas generaciones? 4. Y en esas 4 se va a cumplir algo, y eso algo es que estará en una tierra extraña y pasará servidumbre, y después de la servidumbre mandaré a un redimidor. ¿Se acuerdan que ese redimidor quién era? El que digo que tenía que dar. Y cuando sacase, iba a salir con mucho oro, muchas riquezas. ¿Y esas riquezas, de dónde venían esas riquezas? ¿Nos recordamos en las parashas anteriores? De lo que Yahosef acumuló por muchos años. De lo que Yahosef, y eso va a ser otro estudio de Torah que tiene que ver mucho con las riquezas, que esto es un estudio bien bonito, pero el punto es que todo ya estaba profetizado y también ya estaba todo predicho y asimilado y arreglado para el pueblo de Israel a los años después. Entonces vemos que aquí Kadosh Baruj Hu le dice que así como el hombre y la mujer contraen ese matrimonio y ese contrato, yo también te estoy dando la Torah. Pero ¿se acuerdan cómo estaba escrita la Torah? ¿O cómo estaba escrita la Torah? Si nos vemos aquí, ¿en qué estaba escrita? En paleo hebreo. Pero lo interesante es que no solamente estaba escrita enfrente, sino también atrás. Lo más interesante es que las tablas eran, lo que dice en el Talmud, eran de tablas de zafiro. Aquí no se mira muy tan bien, pero sí se mira un poquito como azulito. ¿Sí? Un poquitito. Yo creo que por la luz. Hoy sí, ¿verdad? Se mira mejor, ¿verdad? Ok, entonces vemos que en el Talmud dice que se miraba como un zafiro. Pero quiero que veamos algo. Cuando Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, y le dice que él iba a bajar, ¿desde dónde? Que en el mes tercero le dice al pueblo de Israel por mano de Moshe, le dice, ten seguro que en 3 días yo te voy a dar
la Torá. Vemos que lo que pasó en el tercer día es esto, que Kadosh Baruj Hu trajo lo que era los Shemaim, y donde estamos aquí viviendo, en la Ares, en la tierra, y vemos que lo que vino a acontecer fue eso. Vemos que el monte Sinai, lo que vino a hacer es que Kadosh Baruj Hu contractó esos dos, lo que era los Shemaim y la Aretz, y vino a hacer algo que no se había visto nunca y nunca se va a ver de nuevo. Que contractó lo que es los Shemaim Aretz, de tal punto, y vamos a ver los versos, que, vamos a ir unos versos, por favor, en el libro de Tejelim, comúnmente como se le llama Salmos, 68, verso 8, dice así: tembló la Aretz, también se derramaron, ¿qué dice? Los Shemaim. En otras versiones dice se derritieron ante la presencia del Ser Supremo. ¿Y qué dice después? El mismo, ¿qué dice? El mismo Sinai tembló, dice, delante del Ser Supremo. ¿El Ser Supremo de quién? ¿De China? ¿De China? ¿México? No, de Israel. De Israel. ¿Por qué? ¿Quién estaba enfrente de Kadosh Baruj Hu? ¿Qué pueblo estaba enfrente de Kadosh Baruj Hu? Israel. Y vemos que leemos en todos los años, y se nos traen las parashas todos los años, y se nos vuelve a repetir y se nos olvida, por supuesto. Pero es necesario que nos recordemos que estas cosas son para nosotros, porque son nuestros ancestros. Lo interesante es que a las naciones, a las 70 naciones, se les ofreció la Torá. Se les ofreció la Torá. Vamos a un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Yahushua, cuando ya para adentrar ya en lo que era la tierra prometida, lo que se le llama como Eretz Israel, la tierra de Israel? ¿Se acuerdan cuando Kadosh Baruj Hu le dice no solamente a Moshe, sino también a Yahushua, y le dice que ponga unas piedras, ¿verdad? Y en esas piedras le tiene que poner cal, y en cal le tienen que escribir ¿qué? Toda la Torá. Pero ¿en cuántas lenguas? En 70. Entonces estamos viendo un ejemplo que no solamente al pueblo de Israel se le ofreció. Y la razón por que Kadosh Baruj Hu se le llama el Sadikim. ¿Qué significa Sadikim? Un justo. ¿Por qué? Para que no digan las demás naciones, no se nos ofreció a nosotros. Se les ofreció a ellos, pero ellos se empezaron a excusar. Unos dijeron, es muy duro. Otros dijeron, no estamos interesados. Vino Yishmael y dijo, Yishmael, y nos acordamos quién era Yishmael, ¿verdad? También tuvo 12 tribus. Pero Yishmael dice, a mí no me gusta uno de los mismos donde dice, no robarás. Porque ellos hacían eso. Entonces vemos que unos se empezaron a excusar, pero cuando viene con el pueblo de Israel, ni preguntaron, ni siquiera habían oído. Y ellos dijeron, todo lo que Kadosh Baruj Hu dijese, nosotros lo vamos a hacer. Lo interesante es que, y vamos a ver estos en hebreo, por supuesto, el fonético dice, podemos leerlo todos, ¿cómo dice? Kol asher diver Yahweh naaseh. Todo lo que Yahweh diga, haremos. ¿Dónde está esto? Está en Shemot capítulo 19, verso 8. Y dice de esta manera, todo el pueblo respondió a una. O sea, todos al mismo tiempo. Y dijeron, volvamos a decirlo todos nosotros. Kol asher diver Yahweh naaseh. Y llevó todo Moshe a Yahweh las palabras de ¿quién? Del mismo pueblo. Entonces vemos que estamos presenciando cómo el pueblo de Israel presenció estas cosas, como ninguno de los pueblos ha presenciado tan maravilla como esta, de la data de la Torá. Lo interesante es que
Me estaba preguntando un ajim en la mañana y me decía, ¿a qué hora se dio la Torá? ¿A qué hora se dio la Torá? Si vamos al libro de Hechos, en el Bri, dice que era la hora tercia. Hora tercia es las 9 de la mañana. Y vemos que aquí dice que muy de mañana, o sea, estamos hablando a las 9 de la mañana, que comúnmente se le dice. Lo interesante es que Kadosh Baruj Hu ya había preparado al pueblo de antemano. Quiero que veamos estos versos, Shemot 24 o Éxodo 24, verso 10. Y vieron al Ser Supremo de Israel y debajo de sus pies que había como un embaldosado de zafiro. O sea, quiere decir que el piso, lo de abajo, era una forma de ¿qué? De zafiro. Tan claro como el mismo que dice Shamayim. Lo interesante es que si nos recordamos en el principio de esta enseñanza, ¿qué estaba haciendo Kadosh Baruj Hu como los Shamayim Aretz? Estaba contractando las dos cosas, de tal punto que se veía de esa manera, Y lo interesante es que vamos a analizar, no lo voy a enseñar aquí, pero mostrar aquí, pero analicemos por un momento. ¿Se acuerdan cuando el pueblo pecó? ¿Qué hace Moshe después? ¿Cuánto tiempo se fue? Ahora, pongamos eso en pausa. Volvamos ahora. ¿Cuántos días se tardó Moshe para regresar de recibir la data de la Torá? 40. Ahora, o sea, pongamos a pensar por un momento, ¿no tuvo hambre? Vamos a hacer esa comparación con algo. Si vamos a Matithiyah, en la Toledo Yahushua, en el Shem Tov, pues estamos hablando del hebreo, de Matithiyah, ahí dice que Yahushua Mashiach fue al desierto y ¿cuántos días hizo ayuno? 40. Y no tuvo hambre. Él mismo dijo, y esa misma palabra se usó, que no solamente de pan o de lejem vivirá un hombre. Ahora, si nos volvemos a Moshe, ¿tuvo hambre Moshe? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Ahora, volvamos un poquito más para atrás. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo primeramente Kadosh Baruj Hu cuando contractó los Shamayim Aretz? ¿Qué es lo que hizo? A ver, ¿qué es lo que hizo Kadosh Baruj Hu cuando trajo los Shamayim y los trajo para abajo y juntó la Aretz junta? ¿Qué es lo que hizo allí? Que no había ¿qué? Tiempo y espacio. Acordémonos que en el lugar, en el campo donde Kadosh Baruj Hu no hay eso. Nosotros vivimos en ese campo del tiempo y espacio. Pero donde está Kadosh Baruj Hu, Él utiliza eso, que es el tiempo y espacio, para nosotros, para su propio propósito. Por eso Él puede ir del principio hasta el final y así está. Porque lo utiliza para Él mismo. Pero vemos que en este caso, cuando en el monte Sinaí, eso es lo que estaba pasando. Donde estaba Moshe, no sentía eso, porque el tiempo no importaba. De tal punto que vino los 40 días y 40 noches. Entonces vemos que todo lo que él estaba, obteniendo era lo que el cuerpo necesita y lo que el Ruach necesita, que es Torah, que es vida. Quiero que vayamos y estamos viendo lo que Moshe pasó en ese momento, el pueblo de Israel pasó en ese momento, pero estamos haciendo la comparación con lo que es la Ketubá,
con lo que es su matrimonio, porque eso es lo que estaba pasando en ese momento. Una que tú vas en un matrimonio, ¿qué es lo que necesita para que un matrimonio se case? 2 testigos o más, ¿verdad? Usualmente es 2. Vamos a ir a Matitiyah en el Shem Tov del hebreo, ok, por supuesto. Capítulo 17, verso 3. 3 días, y estamos hablando aquí, estos versos, yo les pido que analicen estos versos, porque aquí estamos hablando también en esos versos, aquí estamos hablando de tiempo y espacio, ok, una ventana del tiempo y espacio en el futuro. Pero aquí no vamos a hablar acerca de eso. Estamos hablando primeramente de los testigos que estaban enfrente de Mashiach. ¿Y cuáles eran esos testigos que estaban enfrente de Mashiach? Y vamos a leerlo, dice, y aquí que se les aparecieron, ¿quién? Moshe y Elías, hablando con él. Ahora, ¿por qué de todos los Sadikim, por qué era Elías y Moshe, o Moshe y Elías? ¿Por qué? Porque uno representa la Torah y otro representa los Nabim, los profetas. Lo interesante es que, y podamos ver otras referencias, pero por falta de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver una vez más, estamos viendo aquí lo que era el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo la Torá. En la Torá estamos viendo varias cosas. Primeramente, cuando una pareja se está casando, ¿qué es lo que se pone arriba de la pareja? Una protección, ¿verdad? Que es una jupa. Vemos que lo interesante es que aquí vamos a ver y vamos a entrar en gematría, ¿ok? Pero vemos cómo la protección de Kadosh Baruj Hu estaba encima de ellos. Estaba encima de ellos. Quiero que vayamos a Shemot capítulo 17. Pero acordémonos, antes de leer estos versos, por favor, antes de leer estos versos, acordémonos de algo importante. Cuando en un matrimonio, aparte de los 2 testigos, ¿qué es lo que tienen que hacer los testigos? Pero ¿qué más? Cuando van allá a la jupa, ¿qué es lo que tiene que hacer el testigo? ¿Llevarlo a dónde? ¿Encaminarlo a dónde? A la jupa. ¿Qué es lo que dice en Shemot capítulo 17? Dice, capítulo 19, verso 17. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir ¿a dónde? Al encuentro del Ser Supremo, y ellos se quedaron al pie de ¿dónde? De la jupa. ¿Al pie de dónde? De la jupa. Al pie de la jupa. Al pie de la protección de Kadosh Baruj Hu. Lo interesante es que Moshe estaba siendo como un testigo, y también, ¿qué más? Como uno que estaba encaminando al pueblo, ¿a qué? A contraer matrimonio. Ahora vamos a ver en la palabra, y lo hemos dicho anteriormente, pero es importante volverlo a repetir, en lo que es la palabra Torah o Tojá, que es en el hebreo 84:51, en la gematría aparece 611, no aparece 613. Ahora, lo interesante es que el mismo número de 611 también aparece la palabra Or, que es luz. Que es luz. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a ir a Shemot capítulo 20. Shemot capítulo 20.
y no lo vamos a leer todavía. En el Talmud dice que el pueblo, y no solamente en Talmud, sino también en la Torá, en Deuteronomio, en el libro de Devarim, o sea, Deuteronomio comúnmente, dice en el capítulo 5, 6 y 7 que el pueblo estaba viendo esto, pero ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Con Am Yisrael, que se estaba pereciendo, estaba muriendo. ¿Pero por qué estaba muriendo? Estaba muriendo de miedo, de temblor. Estaba temblando, estaba con... O sea, pongámonos nosotros en la posición de ellos. ¿Qué es lo que había primeramente? Eran trompetas, ¿qué más? Truenos, ¿qué más? Dice que tembló, ¿verdad? Pero no tembló solamente en el lugar de Sinaí. ¿Dónde tembló? En toda la tierra. En toda la tierra. ¿Cuántos temblores ha hecho aquí en Los Ángeles? Sin fin. Pero estos temblores que nosotros hemos tenido, sinceramente son locales. ¿Se imagina que era un temblor mundial? O sea, con un temblor ya estamos corriendo. Ya estamos temblando. Y estamos hablando de 6 puntos algo. Se imagina de unos 8.10, 11. O sea, sinceramente estuviéramos con mucho temblor. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba con un temblor completo. En el Talmud dice que ellos solamente oyeron los primeros 2. Y allí están. Shemot capítulo 20, verso 1, 2 y 3. Pero lo que ellos oyeron solamente fue, y dice, y habló el Ser Supremo todas estas palabras, diciendo, yo soy Yahweh, tu Ser Supremo, que te saqué de la tierra de Mishraim, la Ares de Mishraim, de la casa de siervos. No tendráis Dios, o sea, ídolos ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen. Entonces vemos que esos 2 escucharon ellos, y hasta cierto punto, ¿qué es lo que dijeron? Ya que no hable Kadosh Baruj Hu con nosotros, porque si no, ¿qué va a pasar? Moriremos en ese momento. Moriremos. Quiere decir que por eso en la gematría nos da 611. 611 más 2, 613. Entonces vemos que lo interesante es que aquí nos está dando Kadosh Baruj Hu algo codificado. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. Todos nosotros, se nos ha enseñado que cada uno de nosotros, nunca se nos ha en nuestro interior una pequeña preguntita. Y no estamos hablando en este tiempo, estamos hablando antes de venir al conocimiento de la Torá. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es mi propósito como ser humano? Mi propósito como ser humano es de levantarme en la mañana, lavarme los dientes, bañarme, ir al trabajo, de nuevo a la casa, mirar televisión, irme a dormir, levantarme otra vez, lavar mis dientes, bañarme, y así consecutivamente. ¿Ese es el propósito del hombre? O si no, después ir, como se dice, a pasear. O sea, ¿ese es el propósito del hombre? Lo interesante es que si usted le pregunta a una persona allá afuera, ¿qué eres tú? Esa persona le va a decir a usted, oh, pues yo soy doctor, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy cualquier rama. Pero la pregunta no es esa. Esa no es la pregunta. Yo no estoy diciendo qué clase de trabajo haces o qué carrera haces. Estamos hablando quién eres tú como ser humano. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Este es el propósito de la vida. Y lo vamos a leer. La conclusión cuando todo se haya oído es esta. Teme a quién? Al Ser Supremo y guardas sus mistová. Porque esto concierne a toda, o sea, todo es
es todo el hombre. Eso es todo el hombre. Guardar sus misbots del Ser Supremo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, si nos preguntamos hoy en día, y me pregunta, lo vuelvo a hacer de nuevo, todo el mundo se rige en cierta manera por las 10 palabras que se dieron en el Sinaí. O sea, aparte de otras. ¿Se rige, sí o no? Cierta manera, sí. En China, si alguna persona asesina a otra persona, la meten a la cárcel. Estamos hablando universalmente. Quiere decir que en el interior de la persona ya sabe que cometer una de esas faltas va en contra de lo que Kadosh Baruj Hu ya había anticipado del principio de la creación. Quiero que vayamos aquí, vayamos a Cantares, capítulo 3, y vamos a ver cómo Shalomo está hablando de lo mismo del Sinaí. Salid, hijas de Sión, y contemplad al Melech, Shalomo, con la corona la cual su madre la coronó el día de sus bodas y el día de la alegría de su corazón, de su lev. Mi pregunta es, ¿no hizo eso Am Yisrael? Lo mismo, de tal punto que ellos estaban recibiendo la vida, la corona en sí. ¿Cuántas coronas recibió el pueblo de Israel? Antes de recibir la Torah, ¿cuántas coronas recibió? Recibió la corona de la Torah. ¿Se acuerdan cuando se pone la Torah? Ahí tiene una corona, ¿verdad? Un keter, una corona. Esa es una corona. La corona de lo que era los Kohanim, capítulo 19, allí mismo de Shemot, dice que vosotros sois una nación de Kohanim. Nunca se les dijo a Leví, eso fue después. Y vemos que la tercera corona o keter vino a ser lo que era el buen nombre, y después vino a ser lo que era la tierra. Pero vemos que después de corromper el pacto, esto es lo que pasó. Devarim capítulo 30, a los Shamaim y Aretz pongo como, quiere decir que no solamente a un humano tenía Kadosh Baruj Hu como testigo, sino también a un testigo infinito por cierto tiempo. Porque déjenme decirle, desde el tiempo, estamos hablando desde el principio de la creación, los Shamaim y Ares están todavía, y es lo mismo que en este tiempo. Quiere decir que aquí está dando Kadosh Baruj Hu algo muy cierto, muy certero. A los Shamaim y Aretz pongo hoy como testigos contra vosotros de que te he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. Entonces vemos aquí que estamos viendo que Kadosh Baruj Hu está dando como los Shamaim como un testigo y la Aretz como otro testigo. Antes de leer estos versos, leer estos versos, quiero pausar por un poquitito. Cuando el pueblo de Israel desobedecía, ¿qué es lo que Kadosh Baruj Hu hacía con el pueblo de Israel? Pero cuando él quebraba, porque hizo mucha falta el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace Kadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel? Vimos los versos anteriores. ¿A quién tenía por testigo infinito? Los Shamaim Aretz. ¿Y qué es lo que hace Kadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel cuando los castiga, cuando los disciplina? Usa los Shamaim y Aretz para castigarlos. ¿Qué es lo que hizo con Noaj? Usó los Shamaim y Aretz. Entonces vemos que él dice, ellos son mis testigos, entonces yo estoy usando los mismos testigos para castigarte a ti. Lo interesante es que él lo hace
una y otra y otra y otra vez. De hecho, en Yirmiyahu capítulo 31, verso 31, donde él está hablando acerca de el pacto, pero si usted lee más abajo, capítulo 31, verso 34, él dice, porque yo pongo por testigo al sol, la luna, ¿verdad? Yereach, Shamesh, las estrellas, pongo como testigos, dice, que si yo voy a guardar el pacto, ese brit, pero si tú no lo guardas, cuídate, cuídate. Aquí en Yoshua, o en Oseas, comúnmente como se le llama, capítulo 2, el capítulo 2 de Oseas, verso 14, en adelante dice, por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al Lev, le daré sus viñas desde allí y el valle de Ajor por puerta de esperanza. Allí cantaré con él como en los días de su juventud, como en el día en que subió a las ares de Mishraim. Sucederá que en aquel día, declara Yahweh, que me llamarás Ishi. ¿Quién está hablando aquí? Kadosh Baruj. Él dice que ya no me llamarás otro nombre. Y en ese tiempo, ¿cómo se le llamaba a Kadosh Baruj? No le llamaban por su nombre, por su Shem, que es Yahweh. Kadosh Baruj, Yahweh Sebaot, ese es su nombre. Pero ¿cómo le llamaba a Yahudá? Llamaba Baalí. Baalí. Ahora, sigue la lectura, verso 17, 2:17 de Oseas. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baalim. ¿Y cómo se dice Baalim? Por enseñanza educativa. ¿Cómo se dice Baalim? Señores. Señores, señor o señores. Y nunca más serán mencionados ¿de dónde? De tu boca, de tus labios. En aquel día haré también un pacto, un brit, por ellos con las bestias del campo, con las aves de los shamaim, con los reptiles de la Aretz. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. ¿Qué es lo que dice allí en sus versiones? ¿Alguien me lo puede leer? Y no lo vamos a leer ahorita todavía, pero ¿cómo se dice en sus versiones? ¿Alguien me puede leer? Capítulo 2, verso 19 o 20, parece que está en sus versiones. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y rajamines. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Yahweh. Muy bien. Aquí dice, la palabra en hebreo es aras. Aras significa desposarte. Voy a desposarte. Harás conmigo para siempre. Pero ¿cuántas veces aparece esa palabra harás? 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que dice Kadosh Baruj Hu en la Torah? Que algo sea cierto por ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos. Quiere decir que cuando Kadosh Baruj Hu repite más de 2 o 3, quiere decir que es súper severo y súper verdadero. Vamos a ver la palabra harás. Te desposaré. Esta palabra en la gematría es 501. Lo interesante es que en esa palabra o en esa letra y en ese número está codificado la palabra 501. También significa en hebreo rosh, que es cabeza. También significa similitud o semejanza, y también significa ofrenda. La primera es Rosh, Temuná, Nadab, y la cuarta es Kum, o Kum, que significa preparar, o una ofrenda. Pero lo interesante es que en todo esto, cuando se desposó el pueblo de Israel, ¿por qué
¿Por qué tiene la misma gematría de 501, Rosh? ¿Qué es lo que dice Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel? Yo te he puesto a ti como cabeza y no como cola. Quiere decir que en cualquier lugar Kadosh Baruj Hu nos va a poner a nosotros enfrente y no atrás. Siempre como líderes y no como los últimos. Pero también es como similitud. ¿Por qué? Porque la misma Torah dice que los dos vinieron a ser uno. Pero también en la misma Torah, en Bereshit, dice que a imagen de Kadosh Baruj Hu los hizo. ¿Y esa imagen cuál es? ¿Cuál es la imagen que Kadosh Baruj Hu le transmitió a Adán? Acordémonos que Kadosh Baruj Hu no tiene semblante, no tiene imagen. ¿Cuál fue esa imagen que está hablando? De lo que es lo moral. Kadosh Baruj Hu nos puso lo moral en cada uno de nosotros. Aunque las personas, déjenme decirle a las personas allá afuera que no conocen nada de Kadosh Baruj Hu, pero saben que matar, que robar, que mentir es algo en contra y es malo. Y lo sienten adentro de ellos. Entonces vemos que la imagen, la similitud, Kadosh Baruj Hu se la pasa al pueblo de Israel. Por eso dice, quiero que seas Kadosh, así como soy yo, Kadosh, Terumá. Y vemos que aquí Nadab, vemos que vamos al capítulo 19 de Shemot, cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, preparaos porque al tercer día yo voy a bajar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Una ofrenda, se estaban preparando. Una terumá, perdón, una Nadab. Vamos al el último que es casi, o sea, coligado con el tercero, y es, estaban preparados para ese día. Ahora, si volvamos a estas tres palabras, ¿cuántas veces? Tres, ¿verdad? Aras, arras, arras. 501 por 3, ¿cuánto nos da? 1503. No le hagan por, ok, sino más. Ok, si no le va a dar más. Ok, entonces vemos que 501 por más 501 más 501 nos da 1503. Ahora, en la gematría de 1503 nos da, y es increíble sinceramente, nos da estos versos que están todos conjugados en todas esas palabras en el hebreo, paleohebreo, y es Bat Midbar. Ahorita les doy el capítulo, ¿ok? En el verso 16 dice, así sucederá, es capítulo 28, verso 16. Así sucederá continuamente, la nube lo cubrió de día y la apariencia de fuego de noche. Lo interesante que en todo esto, en toda esta palabra que nos da 503, la que resalta bastante es esto. Cubría. ¿Qué es lo que estaba haciendo en el monte Sinaí? ¿Qué estaba haciendo la jupa? Cubriendo al pueblo de Israel. Y vemos que no solamente en el monte Sinai, quiere decir que también esta palabra continuamente en hebreo significa que Kadosh Baruj Hu nunca, ni siquiera un segundo, se apartó del pueblo de Israel. Estuvo continuamente, por eso dice continuamente, porque no se apartó para nada. Desde que salieron del pueblo de Mishraim hasta que llegaron al pie de la jupa de Sinaí, Kadosh Baruj Hu estuvo con ellos. En Jeremías, capítulo 2, verso 2. Ve y clama a los ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, de ti recuerdo el cariño de qué? De tu juventud, y el ajabar, el amor de tu desposorio.
de cuando me seguías en el desierto por la ares no sembrada. ¿De dónde se está refiriendo aquí, queridos amados? Cuando salieron ¿de dónde? De Misraim. Y por eso dice, de recuerdo el cariño de tu juventud. ¿Por qué? Está hablando de sus padres. Está hablando de los padres de ellos. Lo interesante es que aquí está hablando y está diciendo que no se había olvidado aún todavía Kadosh Baraj del pueblo de Israel y de lo que él había hecho en el monte Sinai. Shemot 19, 10, 11. Yahweh dijo también a Moshe, ve al pueblo y apártalos. ¿Cuánto? Hay un día aquí, ¿verdad? Apártalos hoy. Es un día, ¿verdad? Y mañana otro día. Y que laven sus vestidos y que estén preparados para que en el tercer día, ¿cuántos días hay? 1, 2, 3. En el tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai, sobre el monte Sinai. Entonces, en el calendario de la Torah, ¿dónde llega este día? En el calendario de la Torah, ¿en qué día cabe? Pero en el calendario de Torah, si ustedes abren el calendario de Torah, ¿dónde cae? En Abib, segundo mes, tercero, cuarto, ¿en cuál mes? En el tercer mes, el tercer día. Ahora, contrario con la creencia popular, que se cree que, y esto lo hacen muy, muy certero ellos, que fue en el día del mes Sivan, le dicen, en el día sexto. Sivan, que es para ellos el 3, el mes 3, en el día sexto. Ahora, si vamos en el calendario de Torah, ¿da ese día? Déjeme decirle que si no empezamos desde el principio, no vamos a conjugar todo como debería ser. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo? Por ejemplo, en los Nevi'im dice que lo contado no se puede, lo falto no se puede contar. Lo falto no se puede contar. Para Kadosh Baraj todo es perfecto, todo es exacto a la medida. Cuando él dice que fue en el tercer mes, capítulo 19 de aquí de Shemot, dice que llegaron en el, ¿qué mes? Mes tercero. Kadosh Baraj dice en 3 días bajo. Mes tercero al tercer día. En el calendario de Torah nos da exactamente y no nos perdemos para nada. ¿Por qué? Porque Kadosh Baraj lo dejó de esa manera en la naturaleza. Ahora nos vamos a detener un poquito y sinceramente quiero a ver si podemos mirar aquí. Ahora este mapa que estamos mostrando aquí, déjenme un poquito para adelante. Okay. Esto que estamos mostrando aquí, esto es en el desierto de Misraim, y esto es el Yom Suf, donde pasaron, y esto es Arabia. De aquí está lo que se le dice hoy en día que es el monte Sinai. Ahora, si ustedes miran una flecha directa, hay una razón por la cual hay una flecha de esa manera. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice en el libro de Jueces? Por favor. Libro de Jueces dice de esta manera, capítulo 5, verso 1. En ese día, Deborah y Baraj, el hijo de Abinoam, cantarán este canto. Una revelación fue hecha en Israel cuando el pueblo fue hecho dispuesto. Exalten todos a Yahweh, oigan reyes, escuchen príncipes, yo cantaré a Yahweh, yo cantaré Jalel a Yahweh, el ser supremo de Israel. Yahweh, cuando saliste ¿de dónde? ¿Se acuerdan la parasha anterior? ¿Dónde está Seir aquí? Aquí está el monte Sinai. ¿Dónde está Seir?
está aquí. Está aquí. Sinai está aquí, pero Seir está aquí. ¿Qué dice en cuenta? Cuando te marchaste de los campos de Edom, ¿qué es lo que dice allí? La tierra tembló. No está diciendo la tierra de Arabia, está diciendo la tierra. Y cuando estamos hablando de la tierra, estamos hablando de ¿dónde? De todas las naciones, de todo el globo terráqueo. Y los Shamaim se estremeció. Sí, las nubes derramaron torrentes. Quiere decir que en ese día, amados, fue un día que no se va a volver a repetir hasta la venida de Mashiach. Y déjeme decirle que es un día que está escrito no solamente en los escritos de Israel, pero está escrito en muchas culturas, que hubo un día que sinceramente oyeron sonidos, o vieron no solamente sonidos de shofar, o sea, en alrededor del mundo, sino también se estremeció los Shamaim y hubo un temblor que nunca se había hecho en todo el mundo. ¿Qué dice allí? En el verso 5, las montañas se derritieron a la presencia de Yahweh, el Sinaí delante de Yahweh y el Ser Supremo de Israel. Ahora, la razón por que yo traigo esto, este mapa, es por lo consiguiente. Ustedes están viendo una vez más el mapa. Quiero que vayamos y vamos a conjugar por qué está la línea trazada desde arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba, y qué es lo que tiene que ver aquí con Seir. Salmos, Tehilim, dice 48:1, una nación cantó la exaltación de los hijos de Korah. Grande es Yahweh y digno de ser exaltado grandemente. En la ciudad de nuestro Ser Supremo, su monte Kadosh, así dice, ¿verdad? Bello en su elevación, él goza de toda la tierra, el monte Sión, en el extremo del norte, la ciudad del gran rey. Primeramente, ¿dónde está el monte Sión? ¿Dónde está el monte Sión? ¿Seguros? ¿Dónde está el monte Sinaí? Está aquí. Aquí dice que está, que grande es Yahweh, ¿desde dónde? Y digno de ser exaltado grandemente en la ciudad de nuestro Ser Supremo. ¿Dónde está la ciudad del Ser Supremo? Está en Jerusalén. Está en Sión, ustedes lo dijeron. Pero dice su monte Kadosh. ¿Cuál es el monte Kadosh de Kadosh Baruj Hu? Hay dos. Donde dio la Torah y donde reside. ¿Donde reside qué? Donde reside el Melachim, donde reside el rey. En el norte dice aquí, ¿verdad? Donde reside el norte, el monte Sión. Ahora, si nos recordamos, yo lo digo anteriormente y lo vuelvo a repetir. ¿Qué significa Sión? Pero ¿qué significa en el paleo hebreo? Sión. ¿Cómo se llama la capital hoy en día en Jerusalén? Tel Aviv. Pero ellos le pusieron así, pero en la Torah no es la capital de Jerusalén. La capital de Jerusalén es Sión, porque en el paleo hebreo significa capital. Ahora, vemos que aquí está el monte Sión. ¿Dónde está el monte Sión? Está en el extremo del norte. ¿Dónde está el monte Sinaí? Está abajo. Dice que está al extremo del norte. Ahora, ¿cuál es la conjugación de Sinaí con Jerusalén? Pero, ¿por qué aparece Seir allí? ¿Por qué aparece Seir? Está en medio allí. Porque vemos que aquí lo que va a pasar en el futuro. Primeramente, todos sabemos, ahora un poquito más cerca, el monte Seir, ¿ok? Aquí todas las naciones tienen su monte. Los samaritanos tenían un monte, ¿verdad? ¿Cuál es el monte de Seir? ¿Se acuerdan?
¿Cómo se llamaba el pueblo? Edom, que es Esab. Esab. Ahora, la comparación de ellos y el monte Kadosh, que es Sinaí. Vamos a ver los versos. Obadías, y estamos hablando del futuro ya, ¿ok? Esto es una profecía que se va a cumplir. Dice, entonces los que triunfen ascenderán al monte Sión para tomar venganza contra el monte ¿de qué? ¿Y cuál es el monte de Esab? Seir. Y el reino pertenecerá a... Entonces, ¿por qué estamos viendo la flecha de arriba para abajo, de abajo para arriba? Porque estamos viendo el juicio que Kadosh Baruj Hu traerá no solamente al monte Esab, que es en sí Roma, sino también a todas las naciones. Devarim, ya estamos terminando. Devarim, capítulo 33, verso 2. Yahweh vino desde el monte Sinaí, pero ¿qué dice allí? ¿Qué dice? ¿De dónde vino Yahweh? ¿A dónde vino Yahweh? Al monte Sinaí. Pero desde Seir, dice, desde Seir resplandeció, amaneció sobre su pueblo y resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kadoshim, y su mano derecha había una dado, o sea, un misbot, fiera para ellos. Ahora, ¿por qué está hablando una vez más Seir? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no está hablando de Seir, está hablando de lo que está en el norte. ¿Dónde está resplandeciendo la Or? ¿De dónde viene todo? Hay muchos versos que de Jerusalén saldrá la Torah. Quiere decir que no está hablando de Seir, está hablando de el norte. De allá está viniendo y está resplandeciendo donde Kadosh Baruj Hu bajó. Vamos a terminar con los versos. Salmos, Tehillim 48, verso 1. En estos versos, lo vuelvo a repetir, estos versos son bien importantes, que Kadosh Baruj Hu, desde el monte Kadosh, que es el monte Sinaí, dio la Torah. Pero lo interesante es que en la elevación de Kadosh Baruj Hu, o sea, donde estaba él, vemos que no solamente está dando la Torah, pero también lo que está pasando es que está dando algo importante, que es una conjugación de su pueblo de Israel ya establecido en el futuro, que es Jerusalén. Esperemos que a Shavuot haya sido una festividad grata. Sinceramente es una festividad que hemos esperado. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días hemos esperado? 49, pero sinceramente les digo que estos 49 se han hecho como unos 7, porque 7 por 7 estamos haciendo gematría.